Bienvenidos a este segundo bloque de nuestro programa. Estamos con Ricardo Valdés Cabaza, director ejecutivo de Capital Humano y Social CHS Alternativo, por sus siglas. Estamos desarrollando el tema de la trata de personas y conversando sobre el perfil de la víctima. La víctima en el delito de trata de personas es muy singular. Muchas veces ella misma no logra identificar la situación delictiva de la cual está siendo víctima. ¿Qué nos puede aclarar sobre ese tema? Es complicado. Nosotros tenemos un centro de atención legal y psicológica en la oficina y tenemos además una casa de referencia en Iquitos y atendemos casos de todos los lugares del país. Han sido más de 800 casos los que hemos atendido. Entonces, es variable, se presentan diversos tipos de reacciones, diversos perfiles. Mucho tiene que hacer con la propia estructura de personalidad de la víctima. Ahora, lo que usualmente encontramos en los casos que atendemos es aquella víctima que se siente víctima, es aquella que ha sido en efecto engañada y que se resiste a la condición en la que se encuentra, de engaño y de explotación. Esa es la víctima que usualmente cuando llega la policía o el Ministerio Público se va a ir con ellos. Pero también nos encontramos otros casos en donde la víctima, cuando es rescatada, se resiste a dejar el lugar de explotación por dos razones principales, que han ido mutando en el tiempo. Además, una de ellas es la enganchan con el dinero. Es decir, no solamente la retienen en el lugar, sino que le dicen: la plata que tú estás generando, yo, que soy el tratante, te la guardo. Y cuando tú decidas irte, es decir, cuando tú me termines de pagar la deuda que me tienes, poco a poco yo te voy descontando, pero como me debes mucho y te descuento poco, entonces todavía falta tiempo para que te puedas ir. Pero cuando te vayas yo te voy a dar tu plata. Viene la policía, hay un operativo, interviene, sacan a la víctima, capturan al tratante. Y cuando el Ministerio Público le ofrece trasladarla, o la policía trasladarla, a su lugar de origen, por decirle a Iquitos, o a Lima, o de donde sea, y ella dice no. Pero uno dice, ¿por qué? Porque tengo que cobrar lo que se me debe. Tengo que regresar por mi dinero. Entonces le dicen, pero es que no vas a encontrar a nadie, porque claro, hemos desbaratado todo el negocio. No importa. Alguien ahí, yo tengo que cobrar mi dinero. Y se regresan, o sea, no se acogen al sistema de protección. Entonces es un poco complicado de entender, es un caso. Y hay otros casos en donde esta víctima que ha estado siendo explotada ya tiene un tiempo en esa condición. Lo que pasa con ella es que ha pasado por un proceso, como dije anteriormente, de amansamiento, lo que significa que poco a poco ese desarraigo se combina con una alta dosis de depresión por un lado y por otra parte de vergüenza. Y considera que esta persona dice, yo, ¿ya qué puedo hacer en mi pueblo? Además, el estigma. Sí, y el estigma, y además he estado siendo explotada sexualmente. He tenido que hacer de prostituta. Y dice, y si se enteran, eso para mí yo no lo puedo soportar. Como no lo puede soportar, decide que va a continuar en el negocio. ¿La víctima es rechazada en su núcleo social? No siempre. Por eso digo, esta víctima que ha sido engañada y que ha sido explotada, y muchas veces es la familia que la está buscando. Ojo, muchas veces, no siempre, pero la gran mayoría de veces, hablo de la gran mayoría de veces, esa víctima ha tenido una situación de desaparecida previamente. Es decir, usualmente encontramos una denuncia de la familia que la registra en la comisaría de su lugar de origen como desaparecida. Porque como ha sido engañada, captada rápidamente, trasladada, que dice que a dónde, le han retirado el teléfono celular, la han desaparecido, hasta que la llegan a otro lugar, mediante engaños o a través de otro medio de coacción. Entonces, hay unas que sí tienen la fortaleza psicológica de regresar a su lugar de origen, explicar su situación y reinsertarse en la sociedad. Hay otras que no. Esa
en la que le es ya muy complicado reinsertarse, la que ha sido amansada, la que además le ha generado un vínculo económico, es la que suele regresarse y que ya no quiere retornar. Y otras veces ha sido captada a los 16, no ha cumplido el colegio y la encontramos de 21 o de 22. Y dice, yo ya qué voy a hacer si ni he terminado el colegio. Y esas tienen dos caminos, ¿no? Usualmente cuando le dicen, no, tú te vienes, entonces ahí hay que ver la forma, si es todavía menor de edad, va a un albergue y tiene posibilidades de reinsertarse. Pero la que tiene 18, donde no hay albergues para víctimas adultas, esa es la verdad, no tiene un tratamiento psicológico, porque es muy difícil, o sea, el Ministerio de Salud no lo da, ¿no? Porque no hay especialistas en víctimas de trata en el sector salud, en la parte de salud mental. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve a enganchar. O regresa al lugar y dice, bueno, yo lo único que conozco en esta vida es esto que he venido haciendo, y se queda. O sea, la víctima de trata se podría decir que es triplemente vulnerada. Exacto. Con el delito originalmente, luego estafada en las retribuciones que ficticiamente en lo se material, le hace pensar, digamos, ¿no? Sí. Y luego psicológicamente, en su retorno a la sociedad. Sí, ¿no? sí, No hay psicológicamente posibilidad. ha sido vulnerada de tal manera que se le imposibilita el retorno a la sociedad. Claro. Y hay otro tercer grupo que es más complejo aún, que como sienten que ya no tienen otro futuro, se enganchan con otras víctimas y ellas pasan de ser víctimas a ser victimarias. Ya. Y organizan prostibares, porque dicen, esto es lo único que conozco, pero ahora yo voy a ser la dueña. Se incorporan al circuito de criminalidad. Al circuito delictivo. Sí. ¿no? Sí. Hay algunos casos que hemos encontrado así. Tenemos conocimiento que CHS Alternativo también se dedica al estudio de las personas desaparecidas. Sí. No toda persona desaparecida es víctima de trata. Sí. ¿Qué pasa en nuestro país con las personas desaparecidas? ¿Por qué en los recibos de agua o de luz encontramos fotos de niños, de personas adultas desaparecidas, en los anuncios publicitarios, en los canales de televisión? ¿Qué sucede? ¿Quién busca a las personas que se extravían? ¿Y qué pasa con ellas? A ver, las causas de una desaparición son múltiples. Hay digamos, por edad. Vamos a verlas por rangos etarios. La víctima que desaparece siendo mayor, usualmente desaparece porque tiene un problema de salud mental o de salud, digamos, un Alzheimer, algo por el estilo. Es el adulto mayor de 40 años, se podría decir. Sí, de 50 para arriba puede tener algún tipo de desorden de esa naturaleza. Los adultos entre, digamos, de 30 a 50, y eso es lo que genera, o de 20 hacia arriba, lo que ha generado una práctica nociva, por cierto, en la policía, que hemos tratado de erradicarla, es la de espérate 24, 48 horas o 3 días. ¿no? Antes de empezar la búsqueda. Seguramente se ha ido de juerga, pues, ¿no? Entonces, ese es otro grupo, difícilmente es engañado. Pero luego tenemos el sector de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes, que se pelea en casa, que tiene alguna relación de pareja que no es aceptada, y esa es el principal, que eso es cerca del 50% de las desapariciones. Ese es un bloque muy vulnerable que es la víctima propicia para los casos de trata. Porque esa es la chica o el chico, sobre todo la chica, que se fuga, que se queda sin recursos muy rápido y que acepta cualquier enganche de tipo económico y no quiere dar cuenta de dónde está, es fácilmente vulnerable. En su experiencia de las denuncias de desaparición de personas, ¿qué porcentaje aparece o es ubicada? Oficialmente hay un altísimo porcentaje que no aparece, pero es una cifra que es poco creíble porque existe algo que es que no se produce el alta a nivel policial. Es decir, se produce la inscripción de la desaparición, pero no se produce el alta cuando la persona aparece. Ojo que como no es un delito, no tiene tratamiento especial, es decir, es un fenómeno social. O sea, lo que se acerca a la familia y dice, vamos a buscar a mi hijo desaparecido o a mi hija desaparecida, ¿no? Y ahí dice, ok, no esperes, vamos a buscarla. Pero ¿qué pasa en estos casos? Los recursos son muy escasos. En el año 2003 se crea un registro de búsqueda de personas desaparecidas que lo creamos y lo manejamos nosotros como organización. Se lo entregamos al Estado en el año 2010.
y el Estado tenía que alimentarlo y tenía que difundirlo, inclusive se les entregó equipos para ello. Lamentablemente no creció como debió haber crecido, porque los registros se hacen, como decimos, manomáticamente, ¿no? O sea, se registran en la comisaría, pero esa comisaría debiera subir la foto al sistema nacional. Lo que ha pasado en el camino es que este sistema, que era parte de una organización internacional, dejó de funcionar en diciembre del año pasado. Tenemos 6 meses sin ese registro web. Lo que hizo la policía fue generar una página propia, después de 14, 15 años, una página propia para registrar a las personas desaparecidas. Pero eso tiene muchas limitaciones. Pero es que es inútil, porque lo que hace que una página sirva para buscar a personas desaparecidas es su publicidad. Claro, y además su difusión. Los que hemos visto esa página es muy limitada, sí. Claro, o sea, digamos, los datos no sirven para identificar a nadie. A nadie. ¿No? Y las fotos son muy malas. Así es. ¿No? Entonces, y no necesariamente detrás de esa foto hay un proceso de búsqueda. Por eso tiene que complementarse con una mayor difusión, una mejor calidad de la situación y sobre todo con un proceso de búsqueda, que es lo que suele fallar, porque usualmente dicen, no, vamos a subir la fotografía y con eso cumplimos con la norma. Pero no, o sea, hay que empezar un proceso de búsqueda, porque es verdad que las primeras 24 horas son vitales para poder encontrar a la víctima o a la persona desaparecida, no sabemos si es víctima aún, en el entorno más cercano. ¿No? Ese es el tema. ¿Qué porcentaje, regresando a la pregunta, usualmente internacionalmente es un 5% que no aparece? 5%, o sea que quedan en una... puede estar dentro de las víctimas de trata. Ya. Vamos a ir a la última pausa del programa y vamos a regresar con los esfuerzos que hace el Estado y la sociedad civil para luchar contra la trata y contra los fenómenos delictivos asociados a este mal que afecta a la sociedad contemporánea.